Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a empezar la sesión de hoy. Ya nos va quedando pocas. Estamos en la recta final del curso o del grupo, como le queramos llamar. Tenemos esta y dos sesiones más por delante. Os tengo que recordar que la última sesión será el día 16 y haremos sesión doble para ser la traca final. Porque justo teníamos programada del día 23, pero cierra el Colegio de Médicos porque está en el horario de verano. Con lo cual haremos de 5 a 7 el día 16 para aquellos que queráis venir las 2 horas. Que quiera venir una, media o ninguna, pues ya sabéis que estáis en vuestra casa y no hay que... No, de 5 a 7. El día 16 será de 5 a 7. Y haremos un descansito en medio, haremos un poquito de balance del curso también pensando si tenemos que cambiar algo para los cursos siguientes, etcétera. Bien, el esquema de la sesión de hoy, pues es el de siempre y el tema, pues pérdidas y duelo, pérdida y duelo. Y Esteba Aumet, que como sabéis es la persona que ha elegido los temas y estamos aprovechando el legado que él nos dejó con sus audios y sus vídeos. Pues en esta ocasión nos va a proponer en el audio que escucharemos, después de dedicar unos minutos a practicar un poco con la guía que yo os propondré, aquel que quiera atenderla y el que no, pues a su aire. En el audio, como os digo, nos va a proponer una práctica interesante, no fácil, porque es una técnica deconstructiva que se dice en el mundo del mindfulness y bueno, vamos a experimentar con ella, a ver cómo nos sale, ¿vale? Tiene forma también de pregunta indagatoria, ¿eh? Es decir, la indagación es una estrategia de práctica meditativa que consiste en lanzarnos preguntas que no tienen una respuesta. Mm, intelectual, por supuesto, sino que tenemos que presentarnos a nuestra mente y ver qué se mueve allí. Y luego volvernosla a plantear, ¿eh? Eh, de eso va la cosa. O sea, no se trata de reflexionar, ni pensar, ni llegar a ninguna conclusión, sino simplemente de lanzar una pregunta y ver si surge algo. Si no, volvemos a lanzar la pregunta y seguimos profundizando cada vez más en las preguntas, que son un poco ambiguas, como ya veréis, eh, y aceptando lo que surja, ¿vale? Y como siempre pasa en esto del mindfulness o de la meditación, pues a algunas personas les irá mejor este tipo de práctica y otras peor. Pero como lo que se trata es de probar cosas diferentes para que cada uno vaya incorporando lo que le sirva, pues probaremos esto, aprovechando que Esteban nos lo sugiere. Luego veremos el vídeo sobre el tema de hoy y luego haremos un poquito de coloquio, como siempre. Muy bien, pues vamos a apagar la luz y empezamos. Nos vamos a colocar en posición de práctica. Entiendo que tenemos los móviles apagados o en modo avión. Vamos a llevar la atención al cuerpo y vamos a observar cómo está nuestro cuerpo aquí y ahora. Vamos a revisar la postura de manera que nos sintamos cómodos, estables, pero no rígidos. Vamos a sentir
los músculos de nuestro cuerpo, las articulaciones, los huesos, de los pies a la cabeza, de la cabeza a los pies. Siento como un barrido rápido. Si necesitamos desbloquear alguna articulación, mover un poco el cuello, la espalda, lo hacemos. Sentimos ahora la respiración en todo su recorrido y allá donde nos sea más fácil identificar las sensaciones corporales cambiantes que genera nuestra respiración. En la nariz quizá, en el pecho, en el abdomen. Y ahora, siguiendo la propuesta que os explicaba antes, os voy a lanzar una serie de preguntas indagatorias, que no se trata de buscar una respuesta correcta, sino simplemente de observar cómo, qué resuena en mi mente y en mi cuerpo cuando nos planteamos estas preguntas. El aire que inspiro, que aporta oxígeno a mis células, soy yo. El aire que inspiro, soy yo, en lo profundo. Y el aire que expiro con las partículas y desechos que mi cuerpo no necesita, soy yo. La comida que ingiero, ¿cuándo se convierte en yo? ¿Dónde están los límites entre lo que me envuelve y me sostiene y yo?
Para terminar, cuando mi yo individual se acabe, ¿qué queda? Cuando mi yo individual se acabe, ¿qué queda? Echamos ahora las palabras de Esteban. Buenas tardes de nuevo a todas y a todos. Continuando con lo que yo llamo las paradojas, hay una, en realidad todas están muy conectadas, aunque ya lo percibís claramente, porque siempre es cómo se solapan las dos dimensiones, la individual y la de totalidad, que son las dos dimensiones en las cuales nos movemos. Pues hay una paradoja que a mí me gusta mucho, vaya, que sería la de vida aquí, yo la titulo así, vida más allá, porque en el fondo expresa esta doble dimensión en la cual nos movemos. ¿Qué sería? Por un lado, nuestra aventura individual, la que cada uno de nosotros jugamos en este mundo y que se da, pues, se despliega en el tiempo y se despliega en el espacio físico. Y luego la otra dimensión, que es aquello que hay cuando todo eso se acaba, cuando el cuerpo ya queda aquí, ¿no? Entonces, si nosotros, como a veces tendemos a vivir, quedamos muy atrapados en el juego este del personaje, del cual ya hablábamos anteriormente en otra meditación, del actor, el juego de la vida, y lo absolutizamos y quedamos atrapados en nuestro pequeño mundo lleno de pequeños ídolos. Y entonces, ¿qué pasa? El resultado es el miedo a la disolución, a la desaparición de ese yo que tiene ese individuo. Y eso marca toda nuestra existencia. En definitiva, el miedo a la muerte es el que nos hace vivir una carrera continuada hacia la seguridad, todo tipo de seguridades para evitar esa desaparición, esa disolución final, ¿no? Que se expresa en pequeñas también disoluciones, desapariciones, pérdidas.
Entonces, ¿cuál sería, pues, la paradoja a realizar? El vivir toda esa aventura individual, pues, de una manera plena, consciente, seria, en el sentido de implicados, pero simultáneamente que algo en nosotros haya descubierto aquello que persiste nuestro cuando toda esa aventura individual se ha acabado. Y lo que yo digo, poner como un pie en este mundo y tener otro pie, el otro pie en el otro lado, ¿no? Es como una imagen que a mí no sé, me gusta, ¿no? Incluso con un punto de sentido del humor. ¿Cómo, pues, vivir esa doble dimensión simultáneamente? Aquí la meditación ayuda. Los orientales a veces hablan de la muerte del ego. Yo me resisto a ese término porque desde una cierta perspectiva puede parecer que se trata de que ese yo individual desaparezca. Y en tanto que estamos en el tiempo y en el espacio, ese yo individual ha de hacer la obra de teatro que le corresponde, la película que decíamos también citando a Ramana Maharshi, de cada individuo. Y en ese sentido no se trata de desaparecer, de matar a eso, sino y aquí sí que para mí tendría sentido el término muerte del ego, quitarle el control, que dejar de absolutizarlo. Eso sí que de alguna manera para mí tiene sentido, ¿no? ¿Y eso cómo hacerlo? Pues yendo más allá de todo ese nivel. Hay una pregunta que es muy radical, pero que quizás es la que nos convendría esta tarde, los que queráis plantearos esta paradoja, esta cuestión. ¿Qué queda cuando todo esto se acaba? Refiriéndonos, cuando decimos esto, dirigiendo nuestra atención a nuestro cuerpo y todo nuestro mundo interno psicológico. ¿Qué queda cuando todo esto se acaba? Y es una pregunta que no pide una respuesta intelectual, sino que nos dirige en la dirección de una apertura intuitiva a una realidad trascendente y que nosotros somos también esa realidad trascendente. En la medida que esa conciencia se va despertando, nuestra percepción de la vida individual cambia radicalmente, porque continuamos implicándonos, pero ya desde la libertad interior, desde la aceptación, desde la paz, desde el saber que hay otra dimensión mucho más real y profunda, que es la que nos espera y la que ya está de alguna manera en nosotros para cuando nosotros nos acabemos, cuando dejemos este plano de existencia. En fin, los que queráis indagarlo, pues esta tarde puede ser una buena ocasión. Muy buena meditación a todas y a todos.
Echamos a continuación el vídeo de Esteban. Una pregunta respecto al tema pérdidas, perder pues, un familiar, la muerte de alguien cercano, perder el trabajo, perder una pareja, el proceso del duelo, ¿no? ¿Qué piensas sobre esto, sobre las pérdidas y qué podemos hacer para estar mejor preparados o para pasar estas pérdidas, esos procesos de duelo? Ya, sí, los budistas hablan de la impermanencia, que todo fluye, que todo pasa. En cierta manera, la vida está llena de pérdidas, o dicho de otra manera, de pasos, o sea, de situaciones, personas que pasan por tu vida y que luego se alejan, ¿no? O por muerte, o por separación, o por lo que sea. Ciertamente, en la medida que eso ha generado vínculo, la pérdida siempre tiene el punto de dolor, es dolorosa. Y ese dolor uno tiene derecho a sentirlo y a expresarlo. Pero al mismo tiempo que eso yo lo veo clarísimo, uno ha de tener en cuenta también que puede alargar, alimentar ese dolor, o puede también desde una cierta capacidad de realidad, de conexión con la realidad, pues ir también dejando que ese dolor se vaya como cicatrizando, ¿no? Y agradecer y recoger la riqueza, los aprendizajes, los regalos que esa relación le ha dado, pero asumir que ya aquello ya se ha ido. ¿eh? Es darse cuenta de que y asumir que estás en un fluir permanente, ¿no? Entonces, hay una tribu, parece ser en África, que durante 4 días, cuando uno muere, pues lloran, paran todo el trabajo, se desgarran las vestiduras, se expresan, pero el cuarto día ya se ha acabado, ya la vida de continuar, y eso lo tienen tan metido en su propia cultura, en su inconsciente, que es que lo viven tranquilamente así. A veces nosotros tenemos la fantasía o la sensación o la culpabilidad de que si no estamos llorando a nuestros difuntos mucho tiempo, no les queríamos. Y tampoco es cierto, eso no es imprescindible que sea así, ¿no? Yo diría aquí el elemento tiempo, cómo procesamos el tiempo, es muy importante, porque hay que dejar marchar a las personas de nuestra vida, sobre todo en la medida que también los círculos se han podido cerrar bien, con las parejas, con los difuntos. En este sentido se hace como mucho más fácil, es decir, ahora ya nuestros caminos van a diverger, ¿no? A divergir. Y mm, hay también, yo diría, agradecer lo que nos ha dado esa relación, y luego saberse situar en el presente. Tener muy claro que la única vida real que tenemos es el presente. Y saber aprovechar ese patrimonio de esa relación que hemos vivido para enriquecer y para que nuestro presente sea más rico. Y desde este presente tiene sentido también enfocarse hacia el futuro. Cierto que eso genera nostalgia, porque ya percibes que ese futuro va a ser sin esos ingredientes del pasado. Pero aquí también está el arte de vivirlo desde la tristeza o vivirlo desde la creatividad. Como yo, aquellos valores, aquella riqueza que de alguna manera me ha aportado esta relación pasada, los puedo recuperar creativamente o en nuevas relaciones, si se trata de relaciones afectivas o de pareja o de amistad, o lo puedo de alguna manera mantener vivo a través de niveles de comunicación más sutiles con el que ha marchado. Cierto que en este sentido, si se trata del tema de la muerte, aquí va a depender un poco la cosa de cuál es tu creencia respecto a la pervivencia o no.
Pero sea como sea, el proyectar creativamente hacia el futuro también lo que aquella pérdida, aquella relación perdida te ha aportado, yo creo que eso también es importante, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que ayuda a elaborar el duelo. Lo cierto es que la vida continúa y que cuanto más elegantemente, déjamelo decir así, asumas la pérdida, pues más libremente podrás vivir el fluir del día a día, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Esteban. Muy bien, pues vamos a comentar entre todos. Gracias, Pepe. Tema complicado donde los haya, ¿no? El duelo, las pérdidas. Y es fácil, como todas estas cosas, replanteártelas cuando no estás viviéndolo, ¿no? Porque luego son situaciones difíciles que frecuentemente nos atrapan y cuando nos toca pasar por ahí, y todos vamos a pasar, porque forma parte de la vida. Y bueno, pues como decimos otras veces, ¿no? Si este grupo es una especie de encuentro de peregrinos que cada uno nos contamos cómo vamos navegando y que nos ayuda y que no nos ayuda, pues también os quería pedir a aquellos que queráis participar, ¿qué os parece? Las propuestas de Seba, cuál es vuestra experiencia, cómo os ha ido la práctica, no sé si alguien quiere compartir, plantear alguna duda, cuestión, pregunta, que no sea muy difícil. Si no, lo dejamos para otro vídeo de Esteba. Sí, adelante. Bueno, yo creo que la pérdida y el duelo, lo digo por la edad que tengo, ¿eh? Em, es cada día, es a diario y minuto a minuto, porque no hace falta que muera nadie, y nada de nada. Hay otros duelos y otras pérdidas que son, no sé cómo decir, bueno, eso, pérdidas. O sea, envejecer es perder continuamente, aunque la juventud, la adolescencia, todo es una pérdida. Pero te das cuenta cuando esto se une a la enfermedad, que normalmente es la edad y la enfermedad, que la pérdida la haces diariamente. Y es una cosa que los demás vemos, pero así. No sé, si ves a una persona que hace un mes que no la has visto, ostras, pero si está muy estropeada, ¿qué le pasa a esta persona? Aquí está mal. Entonces, ese duelo y ese desapego, mm, yo creo que se puede ir haciendo cada día para que no sea el golpe, digamos, final. Y lo que me ha gustado mucho es lo que has dicho de ir cerrando ir cerrando. Cuando uno muere, que esté todo cerrado. Eso también es un gran consuelo y yo creo que debe dar mucha serenidad. Bien, muchísimas gracias. Bueno, eso decía Esteba, lo de ir cerrando círculos. Sí, tiene mucho sentido lo que comentas. Esto de que en el fondo, nos queremos dar cuenta, pero nos estamos despidiendo constantemente de muchas cosas. Y, y bueno, pues eso es el fluir, ¿no? La impermanencia, el, el no aferramiento. Siempre damos vueltas detrás de lo mismo, ¿eh? Parece que son cosas sencillas, pero claro, vivirlas no solamente de forma intelectual, sino vivirlas desde la conciencia y realizarlas, como dice Esteba, pues tiene su intríngulis. Eh, y la interconexión, de ser conscientes de la interconexión con todo y la otra dimensión que tenemos,
Me hace gracia Esteban porque es verdad que es un poco humorístico. Estar con un pie en este mundo y otro pie en el otro plano de existencia, ¿no? No entiendo. Porque eso cuando dices de alguien, está ya un pie aquí y otro pie en el otro lado, es como que... Pero él poco lo propone como una forma de vida. Eh, y no sé cómo os ha resonado a vosotros, pero a mí me parece que tiene mucho sentido. Los que estéis en casa, si queréis poner algo en el chat, como siempre, os leemos encantados y en la medida que podemos. Bueno, Toñi, pues mira, ya que lo dices, todo lo que abarca la natural de la vida es más fácil asumirlo. Pero si no es así, cuesta, como puede ser la muerte de un hijo. Y tanto, y tanto. Esto, sin duda, es como padre, pues entiendo perfectamente. Sí, debe ser como el... Bueno, cada persona es diferente, también os digo, ¿eh? Yo he conocido muchas situaciones muy dramáticas en mi vida profesional como psiquiatra, ¿eh? Y os cuento una que me pasó, que me dejó con la boca abierta, pero me hizo pensar. Tenía un paciente con esquizofrenia gravísimo que no conseguía ayudarle a estar mejor, con todas las opciones de tratamientos psicológicos, medicaciones. El hombre seguía, lo pasaba fatal. Y bueno, pues yo estaba ahí, realmente cada vez que le veía, pues era un trago, porque él y su madre me miraban como diciendo, esto es un infierno, ¿no? Porque para la familia también bien sufría, ¿no? Y un día dejó de venir a consulta. Y bueno, pues yo me quedé ahí diciendo, bueno, pues ojo, a lo mejor, quién sabe, a lo mejor se ha encontrado otro psiquiatra que le ha ayudado más o se ha recuperado, no sé, ha ocurrido un milagro. Me encontré a la madre en la Plaza España, es que me acuerdo perfectamente en qué sitio de la Plaza España. Y me vio, me vino a saludar. Mauro, ¿cómo estás? Digo, bien, ¿qué es de tu hijo? Dice, no sabes lo que pasó. Digo, no, pues se ató una piedra al cuello y se tiró al mar. Se ató una piedra al cuello y se tiró al mar. Y claro, en ese momento se me doblaban las piernas, estaba mm, a punto del shock, ¿no? Y la mujer me dijo, Mauro, no te preocupes. Él donde está muy bien y nosotros también. Está todo bien. Muchas gracias por lo que intentaste, pero ahora estamos perfectos. O sea que, ¿quién va a decir las circunstancias o las situaciones? Pero bueno, entiendo que la pérdida de un hijo es un tema máximo, casi yo diría que puede ocurrir. De hecho, hay una estadística muy triste también, y es que con más frecuencia de lo habitual, de lo que sería lo estadístico, las parejas que han tenido la experiencia de perder un hijo se acaban separando. Y yo creo que está el dolor o el malestar que a veces se proyecta de un lado a otro y se acaba aquello. Pero bueno, también os digo que conozco casos de familias que han vivido tragedias tremendas y las han resuelto y las han integrado y las han digerido y han tenido una vida plena. Y en mi propia familia ha habido casos. Y bueno, pues ahí estamos todos, ¿no? Hay una canción preciosa de Mercedes Sosa que se llama Las pequeñas cosas. Ah, pues bueno, gracias por la recomendación. Me encanta Mercedes Sosa, o sea que lo buscaré en YouTube. El testimonio de Francesc Torralba es interesante. Sí, conozco un poco este escritor, pero el título del libro yo tampoco lo sé. Si te acuerdas, Paquita, nos lo pones. Sí. Eh, a ver, yo diría que este tema del duelo, y en el momento que alguien quiere intervenir, por favor, le cedo la palabra, ¿eh? Este tema del duelo, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar que nos hablaban mucho de la clasificación esta de los estadios de Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Que era como que había teorizado sobre la materia, había dicho que primero había una fase de negación, cuando te ocurre una pérdida brusca e inesperada, luego una fase de ira, de enfado, luego una fase de depresión y luego poco a poco pues ya ibas como aceptando, ¿no?
Bueno, parece ser, y esto es lo que he podido revisar para preparar la sesión, que eso ya se ha demostrado que no es así en muchos casos. De hecho, la conclusión es que cada persona hace lo que puede con lo que tiene y que cada persona lleva el duelo como buenamente puede, según sus circunstancias, su carácter. Y entonces no nos tenemos que empeñar en que tiene, no, es que ahora estás en fase, tienes que estar en fase de ira y enfadarte, ¿no? Mira, deja a la persona que cada uno lo va llevando como puede. De hecho, sí que parece que hay como dos polos, ¿no? Hay personas que se orientan más hacia la pérdida y otras personas que se orientan más hacia la restauración. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que orientan más a la pérdida es las que están como más conectadas con lo que esa persona, al vacío que ha dejado en su vida y lo que le añoran y bueno, pues lógicamente con sentimientos tristes. Los que se orientan más a la restauración es como que huyen de eso y se meten a lo mejor en actividades frenéticas como de trabajo, de búsqueda de alternativas para solucionar eso. A veces en las parejas ocurre que están en una fase de duelo y uno se orienta por un lado, otro se orienta por otro y a veces hay conflicto también por eso. Pero en líneas generales yo diría que cada vez los profesionales sanitarios tenemos más claro que hay que respetar los ritmos de cada persona sin violentarle y confiando en que necesita su tiempo. Necesita su tiempo porque tampoco le vamos a violentar como que tienes que estar bien ya porque ya llevas no sé cuántos meses. Bueno, pues mira, ¿dónde está escrito lo que le vas a necesitar? Es verdad que hay una, unas referencias que de tiempo a la considera que se puede complicar las cosas. Sí estar atento, eso sí que es importante, ¿eh? A que se complique con una depresión, una situación de duelo, que es bastante, bastante frecuente. ¿Y cómo saberlo? Pues hombre, cuando ya esa tristeza ya empieza a ser desproporcionada, cuando empieza a afectar a la biología, a todos los niveles de sueño, apetito, cuando empieza una persona a pensar ya en la muerte, pero no solamente que le gustaría reencontrarse con el ser querido, sino directamente que no quiere seguir viviendo. eh, Cuando se siente culpable, no solamente por lo que no hizo en vida con ese ser querido, sino se siente culpable por todo, como una persona, unas ideas de minusvalía, de indignidad, de baja autoestima, pues entonces sí que estamos entrando ya en un territorio que a lo mejor necesita ayuda profesional. Y, y luego también otra cuestión que es interesante es que a veces los sentimientos fluctúan muchas veces, ¿eh? Y que hay personas que pueden estar muy bien durante unas horas y luego venirles el bajón y también es normal. O sea que digamos que es muy, muy variable y muy individual esto y se trata de buscar cada uno cuál es el camino para reconectarse con la vida, ¿no? Y Esteba propone uno, que es el de la psicología transpersonal. Eh, y puede ser muy válido para aquel que quiera, bueno, pues conectarse con otra dimensión donde de alguna manera sutil pueda sentirse en contacto con esa persona que físicamente no está, pero que algo ha dejado, una impronta en todos nosotros que está resonando y que de alguna manera también nos acompaña. En fin, entiendo que es una cuestión de creencias también como de nuevo Esteban nos plantea. No hay palabras. Asumir la muerte de un hijo, 2024. Es el libro que nos recomienda de Francesc Torralba. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Eh, ¿Alguien quiere comentar algo en relación con lo dicho o con otras cuestiones que os parezca oportunas? Sí, Antonia, adelante. Espera, no sé si tienes el micrófono puesto. Sí. Aprovecho para deciros. Eh, sí, ahora. He puesto el aire acondicionado. Si tienes demasiado frío, apago, porque lo he puesto a tope. Porque... Vale. Muy bien, adelante. Bueno, que, Sí, de María Antonia, claro, adelante. que hem parlat de la mort física
de pèrdua de qualcú, però una pèrdua, per exemple, una pèrdua d'un vincle, bé sigui de parella, d'amistat, de família, de fills, etc., té moltes coses en comú amb la mort física. ¿Verdad? Sí, ella comenta que que no perder una persona, no solamente es perder una persona físicamente, sino perder una relación, una ruptura, por ejemplo, de pareja, entiendo, o de una amistad Un íntima, vínculo con un un hijo o vínculo. con un hermano, o lo que sea, que puede ser igual o más doloroso, más, no lo creo, pero muy doloroso, como puede ser la desaparición física de aquella persona. Sí. Bueno, lo entiendo. Yo como persona divorciada, pues algo sé de eso. ¿Eh? Y a mí me ayudó mucho también, puestos a recomendar libros que a veces recogen la experiencia de un libro también autobiográfico de un psiquiatra que se llama Rojas Marcos, a lo mejor habéis oído hablar, La pareja rota. Y también es la crónica de su divorcio. Entonces eso está bien, porque mira, teorizar está muy bien, pero a veces también cuando una persona ha pasado por ello, como que te convence más, ¿no? Las cosas que te va diciendo. Y me pareció muy interesante. De nuevo, el mensaje es el mismo, o sea, no hay recetas milagrosas. Hay que dar un poco el tiempo para que haga su trabajo, pero el mensaje clarísimo es que hay luz al final del túnel. Luz al final del túnel. Muy bien. Una última comentario y lo tenemos que dejar. Es del principio de la propuesta tuya, al principio de la meditación, Sí, que pues, creo que está relacionado porque a mí me inspira mucho estas preguntas que te hacen, ¿no? De el aire, cuándo ya soy yo, cuando no. Me inspira mucho porque me hace como sentirme realmente que formo parte del universo. O sea y me ayuda mucho eso a ver que realmente somos infinitos, digamos, ¿no? Que no pienso como en mí mismo y sí, como de cara al ego y eso, ¿no? Y sí. con la gente que ya falleció y tal, a mí me ha ayudado mi abuela, no lo veo como que ya está ahí, como que realmente siempre está. Muchas gracias. Porque ya tenía mis dudas, porque estas prácticas en teoría no deberían de usarse más que en un contexto como muy preparado, quizá mejor en retiros y claro, en una sesión así corta de buenas a primeras, lanzar estas preguntas deconstructivas del yo, ¿no? Pues digo, no sé si mucha gente lo va a entender, pero bueno, mira. Como Esteban se apunta a una pregunta deconstructiva, digo, vamos a explorar un poco, a ver por aquí cómo va la cosa. Sí, rápido, Voy Jordi. a ser muy breve. El compañero que nos ha hablado del testimonio del filósofo Francesc Torralba, Sí, me acuerdo que en una presentación sobre el duelo en una librería había libros. Hay dos figuras que han vivido que son testimonios. Francesc Torralba, creo que la gente lo sabe, vio caer delante suyo a su hijo escalando, o sea, lo vivió en directo y en vivo. Entonces este libro debe ser brutal porque es el golpe que tuvo que asimilar durante un año y el otro, que está muy ligado a reuniones del teléfono, Enrique Martínez Lozano, así. perdió en un accidente a su mujer. Su mujer, Sí, con la que vivía felizmente, se fue a dar un paseo en bicicleta y lo atropellaron. Cuando le llamaron, estaba sí, muerta. Ambos, que son grandes personalidades intelectuales y sobre todo con una gran calidad humana, nos han dejado, cualquier persona puede buscar Enrique Martínez sí, sí, Lozano sí, y sí, Francesc Torralba, sí, que todos han sido testigos de cómo, o sea, de lo de la impermanencia, mejor ejemplo que este, tan reciente. Con diferencia de un mes, 2024. Uno creo que se fue en agosto y el otro, Enrique, en septiembre. Pérdidas fundamentales en la vida de cualquier ser humano, el hijo y la compañera de vida. sí.
Y luego, siendo aquello del aire, un poco de humor, ya lo decía Mecano, aire. La canción aire dice, sin forma definida, somos aire. Me Sí. gusta la idea. Pues bien. Gracias, Jordi. Bueno, yo creo que con este contrapunto de humor cerramos. Nos vemos la semana que viene, no sé qué queráis. Que vaya bien, que tenga buena semana. Vale. Gracias. Venga, la semana que viene te quiere. Inshallah. Muy bien. El 16 no estaré, porque me voy a ir una semana de poner. A ver si la semana que viene venir.